a grabar, ¿no es cierto? Y vamos a compartir pantalla con nuestra pizarra. Y eso, ¿ok? Estábamos en esto, ¿ok? En la clase anterior, ¿no es cierto? Habíamos dicho, mira, esto era lo que llevamos a la planilla de cálculo Excel, ¿ok? Y habíamos dicho, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto? Esto. Vamos a dar un puntero aquí. Ah, láser. Esto que está acá, ¿no es cierto? Eso, mira, lo que encontré, chanchitos. Eso, ¿no es cierto? Es, ¿cómo se llama? Es lo mismo que graficamos en la planilla de cálculo, si ustedes se acuerdan. A eso que está ahí, ¿no es cierto? Nosotros le pusimos un nombre, si ustedes recuerdan. Esto era nuestra restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. De hecho, ayer, ¿no es cierto?, estuvimos haciendo algunos movimientos con la restricción presupuestaria, ¿no es así? Ayer estuvimos viendo, ¿no es cierto?, qué pasaba si aumentaba la cantidad de plata, si aumentaba el presupuesto de la persona. Dijimos qué pasaba si cambiaba un precio, ¿ok? Repasémoslo eso. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Pensemos de nuevo, ¿no es cierto?, en nuestro esquema, ¿no es cierto? Decíamos, mira, aquí tenemos nuestros bienes X, y aquí tenemos nuestros bienes Y, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra restricción presupuestaria, ¿no es así? Eso significaba, ¿no es cierto?, que nosotros podíamos comprar una cierta cantidad de bienes X y una cierta cantidad de bienes Y, no más que eso, ¿ok? Pero, pregunta uno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo vamos a hacer en castellano. ¿Les tinca? Lo vamos a decir tampoco. Vamos a ponerlo en castellano. ¿Qué pasa si aumenta, esto, el signo, esto no es un triangulito, es una letra griega delta, si aumenta el precio del bien X? Pregunta interesante, ¿no es así? ¿Qué pasa si es que aumenta el precio del bien X? Bueno, eso significa, ¿no es cierto?, tal como lo vimos en los monitos en la planilla de cálculo Excel, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, este punto que está acá, ¿no es cierto?, era la máxima cantidad, ¿no es cierto?, que podía comprar el consumidor. Digamos, esto es un X máximo, ¿no es cierto?, un X max, y eso era igual al ingreso, ¿no es cierto?, el presupuesto, partido por el precio del bien X. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si este precio sube, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que la persona va a poder comprar menos bienes, ¿no es así? O sea, va a poder comprar, por ejemplo, hasta ahí. Entonces, aquí tengo un nuevo X máximo, ¿no es cierto?, que es igual al mismo ingreso, ¿no es cierto?, pero ahora es por el precio del bien X1, ¿no es así?, que es mayor que el precio del bien X. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestra restricción presupuestaria va a ser algo como esto. Uy, el pulso está, pero de miedo. ¿Se dan cuenta? Estamos diciendo algo sumamente obvio, ¿no es cierto? Estamos diciendo, mira, la gente puede comprar menos bienes ahora, ¿ok? Eso básicamente. Observen una cosa, acá no ha pasado nada. En este punto que está acá, ¿no es cierto?, no ha pasado absolutamente nada, ¿ok? Allá simplemente, ¿no es cierto?, como el precio del bien Y no cambió, ¿no es cierto?, simplemente puedo comprar la misma cantidad del bien Y. Bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, si pasa lo contrario, ¿no es cierto?, supongamos que ahora, en caso 2, ¿no es cierto?, por ejemplo, ahora disminuyó el precio del bien X. Bueno, vamos a cambiar de color, ¿no es cierto? Eso significa que ahora, ¿no es cierto?, yo puedo comprar más del bien X. Entonces esta curva se traslada hacia allá, de esa manera. Esto supone que es recto, el pulso está, pero como el ajo, no, parece que está, porque está para el tablero. ¿Ok? ¿Estamos claritos en eso, chinchitos? Ahí estamos. Eso es básicamente con los cambios en los precios de los bienes, ¿ok? Bueno, por supuesto, ¿no es cierto?, no vamos a hacer el caso de los cambios de los precios del bien Y, ¿no es cierto?, porque son obvios, ¿no es cierto?, digamos, es la misma historia, ¿no es cierto?, acá tenemos un bien y otro bien, ¿no es cierto?, y pasa lo mismo, pero pivotea hacia el otro lado, no es más que eso, ¿ok? Después de eso, ¿no es cierto?, vamos a decir, mira,
Supongamos ahora, ¿no es cierto?, que tenemos la misma situación, pero queremos reflejar ahora cambios en el ingreso. ¿Les parece? Ahora vamos a tener el mismo esquema, ¿no es cierto? De nuevo, nuestros bienes X e Y, ¿no es cierto? Y vamos a tener nuestra restricción presupuestaria, ¿ok? Esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, era una expresión del tipo, mira, Y es mayor o igual, ¿no es cierto?, que el precio del bien X por la cantidad del bien X más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y. ¿No es así? Y entonces ahora vamos a decir, mira, y supongamos ahora, ¿no es cierto?, uno, ¿no es cierto?, de que aparece un ingreso 1, ¿no es cierto?, le subieron el sueldo a este tipo, ¿no es cierto?, que es mayor que el nivel de ingreso anterior. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo, lo habíamos visto en la clase anterior en la planilla de cálculo Excel, ¿no es cierto? Significa que yo puedo comprar más de los dos bienes. ¿Ok? Y lo que ocurre con eso, ¿no es cierto?, simplemente es que nuestra resta presupuestaria completa se traslada hacia afuera. Como eso. Fíjense ustedes lo que ha ocurrido ahí. Esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, tiene implícito el nivel de ingreso 1, que es mayor que el nivel de ingreso anterior. Si al revés, ¿qué es lo que ocurre, no es cierto?, si es que ocurre exactamente al revés? Bueno, supongamos ahora que aparece un nivel de ingreso 2, ¿no es cierto?, que es menor que el nivel de ingreso inicial. Supongamos que estamos en pandemia, ¿no es cierto?, y que si yo y este tipo trabaja en un restaurante, ¿no es cierto?, y le bajan el sueldo. Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, yo voy a poder comprar solamente menos bienes de ambas categorías, de los dos tipos de bienes. Y eso significa, ¿no es cierto?, que nuestra restricción presupuestaria va a retroceder para acá. Esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, es de un nivel de ingreso 2, ¿no es cierto?, que es menor que el nivel de ingreso 1. ¿Estamos claritos? Sí. Eso. Pues eso, ¿ok? Básicamente esa es la idea, ¿ok? Eso es la idea, ¿no es cierto?, de lo que ocurre con nuestra restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Y entonces, ahora viene lo complicado, ¿ok? Ahora vamos a juntar las dos cosas que hemos estado viendo, ¿ok? Ahora vamos a decir, mira, ¿sabes qué más, no es cierto? Bueno, ahora completemos el problema, ¿no es cierto?, del consumidor, ¿ok? Por una parte, ¿no es cierto?, vamos a tener de nuevo nuestro esquema, ¿no es cierto?, de bienes X e Y, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener ahora, ¿no es cierto?, nuestras curvas de indiferencia, digamos, algo como eso. Ahí tengo mi plano de indiferencia, ¿ok? Esas curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, denotan, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, niveles de indiferencia, U0, U1, U2, U3, U4, U5. Acá arriba, ¿no es cierto?, el tipo es muy feliz, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿ok? Y le vamos a agregar además también, ¿no es cierto?, entonces ahora nuestra restricción presupuestaria para saber cuánto podríamos consumir y cuánto no. ¿Estamos claritos? Digamos entonces que nuestra restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, ande como por ejemplo por ahí, ¿ok? Ahí está la restricción presupuestaria. Está re feo, pero bueno. Voy a ver si puedo usar una regla de repente, ¿no es cierto?, para hacer algunas cosas. Ustedes me dicen si la cosa, ¿no es cierto?, se pone muy fea, ¿no es cierto?, ¿qué? ¿Una regla por aquí yo? ¿Qué crees tú? No, pero tengo una cuestión de papelillos. Ya está. Miki, ahí salió, pero perfecto, ¿no? Bien, a ver. Recordemos, ¿no es cierto?, entonces que entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde se localizará? ¿Cuánto consumirá del bien X y del bien Y, ¿no es cierto?, nuestro consumidor? ¿Qué creen ustedes? Fíjense, ¿no es cierto?, de nuevo, ¿no es cierto?, que uno podría decir, bueno, bueno, estamos aquí, ¿sí? Estamos en un punto como A, ¿les tinca? El tipo está consumiendo, ¿no es cierto?, X0 y 0. ¿Le convendrá moverse de ahí? ¿Cambiar la composición del consumo? Fíjense que en el punto A, ¿no es cierto?, está gastando toda la plata que tiene, ¿ok? Está justo en la línea, ¿no es cierto?, de la restricción presupuestaria, ¿ok? No puede comprar más bienes. A lo mejor podría ser más feliz, ¿no es cierto?, comprando más del bien X o más del bien Y, pero no le alcanza, ¿ok?
Sin embargo, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Si yo subo, ¿no es cierto? Si yo dejo de consumir algo de bien X y consumo algo más del bien Y, ¿no es cierto? A lo largo de la misma línea, ¿no es cierto? Por ejemplo, me muevo para acá. Por ejemplo, me voy a encontrar en un punto como este. Este. Señalémoslo ahora. En este punto, ¿no es cierto? En este punto, ¿no es cierto? Si yo consumo X1 e Y1, ¿no es cierto? Me voy a encontrar, ¿no es cierto?, en una curva de indiferencia más alta. En este punto. Se supone que aquí es tangente por si acá. En este punto yo voy a estar en una curva de indiferencia más alta que en este otro que está acá. ¿No es cierto? Uno podría sentirse tentado a decir, oye, eso significa que si yo consumo más del bien Y y menos del bien X, ¿no es cierto?, voy a estar más feliz. Bueno, movámonos para acá. Aquí estoy consumiendo todavía menos, digamos, X2 e Y2. Pero, para mala suerte nuestra, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que este punto, ¿no es cierto?, está en una curva de indiferencia más baja que el anterior. Este punto, ¿no es cierto?, está en una curva de indiferencia más baja que esta que está acá, que es la que yo había alcanzado acá. ¿Se dan cuenta? Acá, ¿no es cierto?, tengo un punto más alto, ¿no es cierto?, alcance una curva de indiferencia más alta, ¿no es cierto?, que acá. Por lo tanto, no me conviene dejar de consumir bien X2, ¿no es cierto?, para consumir más Y. Me conviene quedarme solo en este punto. Este punto que está acá, ¿no es cierto?, fíjense ustedes que tiene una característica, ¿no es cierto?, que es lo que se conoce como una tangencia. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, de álgebra, ¿no es cierto?, o de geometría, ¿no es cierto?, un punto tangente, ¿no es cierto?, es el que toca, ¿no es cierto?, una recta en un solo punto a cualquier figura, ¿ok? La tangencia es eso. Este punto, ¿no es cierto?, es tangente, ¿ok? Toca en un solo punto la curva de diferencia. De hecho, ¿no es cierto?, fíjense que la curva U1, por ejemplo, toca la recta presupuestaria, ¿no es cierto?, en dos partes, aquí y acá. ¿Estamos, Shansho? Bien, en este punto, ¿no es cierto?, pasa una cosa muy interesante, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, algunas cosas sobre este asunto, ¿no es cierto? La tangente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, lo que vamos a decir, ¿no es cierto?, es que en este punto, ¿no es cierto?, entonces, la tangente, ¿no es cierto?, de la curva de indiferencia, ¿no es cierto?, es igual a la restricción presupuestaria, a la pendiente de la restricción presupuestaria. ¿Se acuerdan lo que era la pendiente de la restricción presupuestaria? Esta relación que está acá, ¿no es cierto?, era P de X sobre P de Y. ¿Ustedes se acuerdan? La tangente de la curva de indiferencia es igual a P de X partido por P de Y, a la relación de precios. Bueno, resulta, ¿no es cierto?, que si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, habíamos dicho que la tangente, además, ¿no es cierto?, era igual, ¿no es cierto?, a una cuestión que habíamos llamado, la tangente, habíamos dicho, era igual a la tasa marginal, de sustitución de un bien por otro. ¿No es así? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, esa es la relación al que se cambia un bien por otro, ¿no es cierto?, manteniendo la utilidad constante. Por eso se llama tasa marginal de sustitución. ¿Cuántos, no sé, cuántos gramos de azúcar estoy dispuesto a cambiar por, qué sé yo, por cada tallarín, por decir cualquier cosa? ¿Ok? Eso es en el orden de magnitud de que estamos hablando. Estamos hablando de magnitudes pequeñas, ¿no es cierto? Pero en la práctica, ¿no es cierto?, significa, yo le pregunto, oye, ¿sabes qué? Tú tenés, no sé, 3 pares de zapatos, ¿no es cierto? Te cambio un par de zapatos por ropa, ¿ok? Por pantalones, por decirte algo. Tú fijas una relación de cambio, ¿no es cierto? Me dice, mira, si me dais 3 pantalones, yo te doy un par de zapatos. Esa es la tasa marginal de sustitución, ¿ok? Porque a ti te da lo mismo tener 3 pares de pantalones más y tener un par de zapatos menos, ¿no es cierto?, que la situación actual, ¿ok? Habíamos dicho que esa tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, era también igual a la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Por lo tanto, este punto que está acá, ¿no es cierto?, es la utilidad marginal de X sobre el precio de X. La utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, ¿no es cierto?, es igual a P de X sobre P de Y.
Fíjate qué bonito lo que estamos diciendo acá. Habíamos dicho que qué es lo que era el PDX sobre PDI, ¿no es cierto? Era la relación a la que se cambian los bienes en el mercado. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho, mira, esta relación de cambio, ¿no es cierto? Esta relación, estos precios, este precio relativo, ¿no es cierto? Era, ¿no es cierto? Entonces, eh, la cantidad de cosas que uno puede cambiar por otras. En el ejemplo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Los completos por las bebidas, ¿no es cierto? Un completo valía 2 bebidas. Eso es la relación a la que yo puedo cambiar en el mercado un bien por otro. ¿Ok? Y resulta, ¿no es cierto?, que yo le igualo a la tasa a la que yo estoy igualando la utilidad marginal del consumidor. ¿Ok? Esto que está aquí, chanchito, ¿no es cierto?, es algo así como uno de los misterios de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Esto es un elemento fundamental en economía. Esta relación. Más todavía, esta cuestión, ¿no es cierto?, admite una expresión muy interesante también, ¿no es cierto?, que uno, si uno cambia, si uno despeja esta cosa, ¿no es cierto?, si uno hace un cambio de orden acá, se encuentra con esta relación. La utilidad marginal de X sobre el precio de X es igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Esto que está acá también, chanchitos, es súper importante. Porque a ti te dicen, ¿cierto?, que los consumidores, ¿no es cierto?, cuando maximizan su bienestar, ¿no es así?, lo que hacen es igualar las utilidades marginales por peso gastado en cada bien. Lo que yo estoy haciendo cuando decido la composición del consumo de bienes, ¿no es cierto?, es igualar la utilidad marginal por peso gastado. ¿Ok? Este tema, ¿no es cierto?, de nuevo tiene muchísimas aplicaciones. ¿Ok? De hecho, eso es esencialmente variable, ¿no es cierto? Está este coeficiente, ¿no es cierto?, de la utilidad marginal sobre el precio. ¿Ok? Vale la pena 2 ejemplos. Hace no mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, hace un par de meses atrás, ¿no es cierto?, algo por el estilo, desde la municipalidad convocaron un grupo de expertos, digamos, entre los que estaba yo. Habían algunos exministros, ¿no es cierto?, qué sé yo, habían gente, ¿no es cierto?, representantes de ONGs muy importantes, qué sé yo, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo. Y había un par de profes de la universidad, yo y otra persona más. Y el tema era la pandemia. Y una de las cosas que yo dije en ese minuto, ¿no es cierto?, fue, mira, cuidado, ¿no es cierto?, la pandemia si se extiende, ¿no es cierto?, se nos va a convertir en un problema. ¿Ok? Si se extiende en el tiempo, ¿no es cierto?, la pandemia, ¿no es cierto?, se va a convertir en un problema muy grave, ¿no es cierto? Eh, y, eh, y yo sugerí en ese minuto, ¿no es cierto?, hace ya varios meses, como les decía, que se tomaran medidas para activar la economía, ¿no es cierto?, y para, para darle algún tipo de normalidad a la situación que estábamos en ese minuto. No me creyeron mucho y alguien me preguntó que por qué decía una cosa como esa. Y yo respondí algo como esto. ¿Ok? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en la medida, ¿no es cierto?, en que yo estoy sufriendo un daño, ¿no es cierto?, que es que no me permiten trabajar, que no me permiten salir, que no me permiten hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, eso yo podría aguantarlo un ratito corto. Podría aguantarlo una semana, 15 días, un mes a lo mejor. Pero cuando eso empieza a repetirse durante 2 meses, 3 meses, ¿no es cierto?, entonces la situación se hace simplemente insoportable. Simplemente insoportable. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, no es cierto? Ahí lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, que la utilidad marginal, ¿no es cierto?, del ingreso, del trabajo, de todas aquellas cosas que se pueden hacer en la vida normal, ¿no es cierto?, está aumentando. Está aumentando porque se está haciendo cada vez más escasa. ¿Ok? Significa, ¿no es cierto?, que, qué sé yo, que si estamos diciendo, mira, que si yo estamos en un nivel de restricción, ¿no es cierto?, muy alto. Si X, ¿no es cierto?, fuera, que si yo, el ingreso, la plata que uno gana, ¿no es cierto?, estoy muy restringido, ¿no es cierto?, y estoy operando, ¿no es cierto?, en un tramo de ingresos muy bajos, como por ejemplo una línea como esa. ¿Ok? Ese es un problema, ¿no es así? Y se basa básicamente en esto mismo que está acá, en esto. La gente va a estar dispuesta, ¿no es cierto?, entonces decía yo, a, ¿cómo se llama?, a incurrir en mayores riesgos. Va a estar dispuesto a arriesgar su propia existencia, ¿no es cierto?, porque la situación, ¿no es cierto?, de falta de ingreso, qué sé yo, de falta de trabajo, ¿no es cierto?, se hace progresivamente más insoportable. Si ustedes miran lo que está pasando por estos días en Europa, ¿no es cierto?, se van a encontrar con algo parecido. Como
están apareciendo de nuevo amenazas de confinamiento, etcétera, ¿no es cierto? Y la gente simplemente está saliendo a la calle a protestar. No quiere, ya no quiere nada. Prefiere arriesgarse a morir, ¿no es cierto?, antes de seguir guardado. Es esto que está acá, chanchitos. Esto. La utilidad marginal decreciente. ¿Ok? Pues eso, ¿ok? Ahí tenemos una aplicación. Una aplicación muy interesante que a mí siempre me ha gustado mucho citarla, ¿no es cierto?, es porque se generaliza un poco este argumento, ¿no es cierto?, es el caso de la PSU. Todos ustedes dieron la PSU, ¿no es así? Sí, ¿no es cierto? Alguien me había dicho ayer que no había dado nada a la PSU. ¿Quién no dio la PSU? Ni me acuerdo. Da lo mismo, pero la PSU, ¿no es cierto?, tiene una gracia. La PSU, ¿no es cierto?, uno le permite mirar, ver, ¿no es cierto?, qué sé yo, cosas como muy parecidas a, la del problema del consumidor, ¿no es cierto?, pero son más observables, ¿ok? Uno podría decir, mira, la función de utilidad, ¿no es cierto?, de la utilidad, ahora sí es observable cuando uno da la PSU, ¿no es cierto? Ustedes son más felices mientras más puntos tienen. La utilidad son los puntos en la PSU, el caso PSU. La utilidad para ustedes son los puntos. Mientras más puntos sacan en la PSU, ¿no es cierto?, más felices son. ¿No es así? Y la restricción presupuestaria, ¿no es cierto? La restricción presupuestaria en este caso, ¿no es cierto?, cuando ustedes dan la PSU, es tiempo. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿no es cierto? Fíjense en la siguiente pregunta, a ver si se entiende el problema. Supongan ustedes, ¿no es cierto?, que si yo que en la PSU, ¿no es cierto?, a ustedes les quedan 10 minutos. Le quedan 10 minutos para responder. Le quedan 10 minutos de tiempo. ¿Ok? Y le quedan por responder 3 preguntas. La pregunta 1, no me gustó. Vamos a decir, mira, y tiene el siguiente problema. Digamos que aquí tiene una pregunta, el puntaje que tiene la pregunta, y el tiempo que ustedes estiman en responder. El tiempo estimado que les consume. ¿Ok? Y aquí tienen, por ejemplo, que si yo, la pregunta 1, ¿no es cierto?, que ustedes estiman, ¿no es cierto?, les va a tomar, a ver, que tiene un puntaje, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de 5 puntos. ¿Ok? Y ustedes estiman, ¿no es cierto?, que les va a tomar 10 minutos. ¿Está bueno el ejemplo? No, más o menos no. La pregunta 2, que les entrega 2 puntos. Y se pueden demorar en responder esta pregunta, ¿no es cierto?, 2 minutos. La pregunta 3, ¿no es cierto?, que les entrega 10 puntos, pero ustedes pueden estimar, ¿no es cierto?, que se demoran 8 minutos en responder. ¿Qué responden? ¿Cómo saben ustedes lo que tienen que responder? La 3, o sea, la 3, por lo que ocupa menos tiempo, pero da más puntaje. ¿Ya? Claro, ¿no es cierto? Es más o menos obvio en ese caso, ¿no es así? En este caso, ¿no es cierto?, aquí fíjense ustedes, chanchitos, que aquí es bastante obvio, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen que hacer. Si a ustedes les quedan 10 minutos, ¿no es cierto?, bueno, pueden dedicarlo a responder, ¿no es cierto?, la pregunta 1, que les va a tomar todos los 10 minutos, y van a sacar 5 puntos. Pueden usar los 10 minutos en responder las preguntas 2 y 3, ¿no es cierto?, y eso les da 12 puntos. No hay dónde perderse. ¿No es así? No parece haber dónde perderse. ¿Ok? Fíjense ustedes lo que habría pasado, ¿no es cierto? Pienso de esta manera. Si yo quiero calcular, ¿no es cierto?, esta cosa, ¿no es cierto?, yo digo, mira, ¿sabes qué más, ¿no es cierto?, hagamos un cálculo a ver qué es lo que ocurre. Digamos, aquí están los puntos por minuto. ¿Ok? El tiempo es el costo, el precio para ustedes. ¿No es así? Entonces, acá en la pregunta 1, ¿no es cierto?, les habría salido 0,5, ¿no es cierto? No, claro, 5 sobre 10, ¿no es cierto?
¿Sí? Acá le habría dado 1 y acá le habría dado 1,1, digamos, más o menos. ¿Sí? Fíjate ustedes, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre acá. ¿Ok? O sea, la respuesta de ustedes, ¿no es cierto?, te dice, mira, si yo tengo que responder la PSU, ¿no es cierto?, yo respondo, ¿no es cierto?, en función de los puntos por minuto. De hecho, lo acabas de decir. Yo respondo a la pregunta 3 de entrada, porque es la que tiene la mayor cantidad de puntos por minuto. ¿Te das cuenta? Bien, ahora supongamos una cosa, un detallito, ¿ok? Supongan ustedes, ¿no es cierto?, que esta pregunta, ¿no es cierto?, ahora, que esta pregunta ustedes se hubieran demorado los mismos 5 minutos. Supongan ustedes que se habrían demorado 5 minutos en responder esto. ¿Ok? Y supongan ustedes ahora, ¿no es cierto?, que esa pregunta tiene varios ítems, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de responderla parcialmente. ¿Qué habría pasado en ese caso? Fíjate que en este caso, esta cuestión habría sido 1, igual que la pregunta 2. Ustedes habrían respondido a la pregunta 3, ninguna duda, pero les hubiera dado lo mismo dedicar 2 minutos a la pregunta 1 o a la pregunta 2, los mismos 2 minutos, porque habrían obtenido la misma cantidad de puntos. Fíjate lo que dije aquí. Los puntos por minuto de la pregunta 1, digamos de la pregunta 1, serían igual a los puntos por minuto de la pregunta 2, y les da lo mismo. Le habría dado lo mismo responder en esa situación, ¿no es cierto?, un pedazo de la pregunta 1 o la pregunta 2 completa. Les daba el mismo puntaje. Fíjate lo que estamos diciendo acá. Puntos, ok, eso es la utilidad. Es la utilidad marginal. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es la utilidad marginal de 1 sobre el precio, tiempo, los minutos. A la utilidad marginal del bien 2 sobre el precio de 2. Es exactamente la misma relación, ¿no es cierto?, que el equilibrio del consumidor, chanchitos. ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando. Las personas, ¿no es cierto?, cuando maximizan la utilidad, ¿no es cierto?, están haciendo exactamente lo mismo que ustedes hicieron cuando respondieron la PSU. Maximizaron, ¿no es cierto?, la cantidad de puntos por minuto gastado en cada pregunta. Ustedes hicieron eso en la PSU, ¿no es cierto? La gente lo que hace, ¿no es cierto?, con su presupuesto, cuando la mamá va de compra al supermercado, ¿no es cierto?, lo que hace es que maximiza la utilidad marginal de los bienes, ¿no es cierto?, por peso gastado en cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Lo que ella está haciendo, ¿no es cierto?, es decir, bueno, a ver, la próxima luca, ¿a qué la dedico? Compro más tallarines, compro más arroz, compro hamburguesas, compro salchichas, ¿no es cierto? ¿Qué compro? Con la próxima luca. Cuando la utilidad marginal por peso gastado en cada uno de los bienes, ¿no es cierto?, es la misma, entonces estamos en una condición de máximo. ¿Ok? Estamos claros, ¿no es cierto? Chachito, ¿se entiende esta cosa? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Alguien me está escribiendo por el chat. A ver, ¿qué alegan? Eh, ¿Por qué no me dicen en palabras? ¿Por qué me lo ponen en el chat? Ridículos. Eh, y ahí, Lucía, ¿a qué te refieres con puede repetirlo, por favor? ¿Qué? ¿El ejemplo este de la PSU? ¿O toda esta parte? Estoy preparando la comida de Cristela Toya.
Y a mí qué me importa que estés preparando la comida, Cristel. Ah, hay mucha bulla. ¿Dónde hay mucha bulla, Lucía? Ah, en tu casa. Ya, ya, ya. Ok, bien, chanchitos. Bien, repitamos un poquito esta idea. La última fórmula. Profesor, ¿Sí? yo Hola. tengo una duda, pero entonces, calculando la utilidad marginal de las cosas, Mm. eh, es como se obtiene en la curva de, ¿cuál era la palabra? ¿Desinterés? No, desinterés. Cuando te da igual una cosa u otra. Mm, claro, recuerda, ¿no es cierto?, que en un mundo de dos bienes, ya vamos a ver el mundo de más bienes, ¿no es cierto? Es la utilidad marginal, la relación de utilidades marginales, ¿no es cierto?, la que te provee finalmente la curva de indiferencia. Parece que de eso Eso. estás hablando, ¿ok? Sí, eso era. Es la razón de utilidades marginales, ¿ok? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que lo que ocurre es que una vez puesto en el mercado, cuando incorporamos la reflexión presupuestaria, ¿no es cierto?, en el problema, pasa esto que está acá, esto que habíamos mostrado en la transparencia anterior. Llegamos a esto, ¿te das cuenta? Yo no sé si lo ven ahí, porque tengo el chat puesto en medio de la pantalla. Eh, Llegamos, acuérdate a esto, ¿ok? Esta curva, ¿no es cierto?, con la utilidad marginal, con la utilidad total constante, es una curva de indiferencia, es decir, denota un nivel de utilidad, ¿no es cierto? Eh, se toca en algún punto con la restricción presupuestaria. En ese punto pasa esto que está acá, ¿ok? Esta relación de utilidades marginales, ¿no es cierto?, en cada curva de indiferencia, ¿no es cierto?, supone utilidad marginal sobre marginal de X sobre utilidad marginal de Y, ¿no es cierto?, con utilidad constante, ¿no es cierto?, es una curva de indiferencia. ¿Te das cuenta? Ujú. Si esa relación es constante, ¿no es cierto?, entonces estás en una curva de indiferencia. ¿Ok? Esa cosa, ¿no es cierto?, se iguala, ¿no es cierto?, a la relación de precios. De eso yo obtengo, ¿no es cierto?, también esta otra relación, esta que está acá. ¿Ok? Esta relación que está acá, ¿no es cierto?, es la que usamos recién, ¿no es cierto?, para el cálculo de la PSU. ¿Ok? Para el cálculo de las notas. ¿Ok? Esta relación que está acá, ¿no es cierto?, es la que uno obtiene directamente, ¿no es cierto?, de este análisis de equilibrio. ¿Ok? ¿Te queda claro? Sí, sí, profe, gracias. Lo que pasa es que hay varios nombres, ¿no es cierto? Los nombres se los cuento simplemente, ¿no es cierto?, porque tiene sentido que ustedes los conozcan los nombres, ¿no es cierto? Por si acaso se encuentran con algún economista, ingeniero comercial o lo que sea, ¿no es cierto?, les empieza a hablar en chino, ustedes sepan de qué están hablando. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, es el nombre técnico que tiene esta relación. ¿Ok? La tasa marginal de sustitución es esta relación. ¿Ok? Esta relación de tangencia, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, una relación matemática, simplemente. Esta relación de precio, ¿no es cierto?, es la pendiente de la curva de restricción presupuestaria, que no es una curva, es una recta, pero desde el punto de vista matemático todas las líneas son curvas. Ñam. Hecho, ¿ok? Bien, a ver, la pregunta de Lucía, ¿no es cierto?, era, bueno, podemos repetir. Aquí está el análisis, no sé si está suficientemente claro, ¿ok? Este punto, ¿no es cierto?, como les digo, ¿no es cierto?, refleja la condición de máximo del consumidor. O sea, ¿para qué lo vamos a decir en idioma tan complicado? En este punto, ¿no es cierto?, mi compadre, el consumidor, es lo más feliz que puede con la plata que tiene. Eso es. En este punto, reitero, es lo más feliz que puede con la plata que tiene. ¿Sería más feliz si tiene más plata? Claro, por supuesto, pero no tiene más plata. ¿Ok? En este punto, ¿no es cierto?, es todo lo feliz que puede ser con el dinero que tiene. ¿Ok? Y en ese punto pasan estas cosas raras que habíamos dicho recién. Pasa esto. Y pasa esto otro, por lo tanto. Y dijimos, mira, cuidado, ¿no es cierto?, esta cuestión, ¿no es cierto?, para explicar un poco, ¿no es cierto?, este asunto, entonces dijimos, bueno, ¿cómo responden las pruebas de ustedes? ¿Cómo respondieron ustedes la PSU? Hicieron exactamente lo mismo que está acá. Esto mismo. La gracia de la PSU, ¿no es cierto?, es que uno puede ver la utilidad, son los puntos que obtienen. Y también tiene una expresión para el precio, que es el tiempo que gastan en cada pregunta, porque esa es la restricción que ustedes tienen. ¿Ok? Cuando ustedes dan la PSU, ¿no es cierto?, ustedes ustedes le están dando un problema, ¿no es cierto?, que es muy parecido a este. Tienen que obtener la mayor cantidad de puntaje posible, ¿no es cierto?, dada la cantidad de tiempo que les dan. Nada más. Es exactamente el mismo problema que tenemos acá del consumidor. Es el mismo problema.
pero con otros nombres. ¿Se dan cuenta? De hecho, ¿no es cierto? Esto que suena un poco raro, ¿no es cierto? Uno lo encuentra en un montón de otras situaciones. ¿Ok? No solamente en situaciones de mercado. ¿Ok? El ejemplo de la PSU, ¿no es cierto?, es un ejemplo muy, muy gráfico, muy claro, ¿no es cierto?, que me encanta, ¿no es cierto?, justamente por eso, porque permite que el estudiante entienda bien, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando. ¿Ok? Y por supuesto, ¿no es cierto?, esa misma relación, que es lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, esa misma relación, ¿no es cierto?, es la que uno utiliza, ¿no es cierto?, para resolver un montón de otras decisiones, que es un poco lo que vamos a ver ahora más adelante, si es que no hay más dudas. ¿Ok? Vamos a ver dónde se aplica esto, ¿no es cierto?, por qué es importante, por qué tiene cosas, ¿no es cierto?, que van más allá, ¿no es cierto?, de la simple decisión, ¿no es cierto?, que puede tomar una dueña de casa cuando va al supermercado, ¿no es cierto?, cuando salen de carrete, ¿no es cierto?, cualquiera de esas relaciones, ¿no es cierto?, cualquiera de esas situaciones, ¿no es cierto?, se aplican a esto. ¿Ok? Si ustedes salen de carrete, ¿no es cierto?, ustedes tienen que elegir, salen con una cantidad de plata, ¿no es cierto?, tienen que elegir cuántas chelas compran y cuánta droga compran, ¿cierto? Oh, qué feo lo que dije, ¿no? No. ¿Cuántas chelas compran y qué otras cosas compran cuando salen de carrete? Yo estoy un poquito viejo, así que ya ni me acuerdo de qué es lo que se compraba en los carretes. Cuando ustedes salen, cualquier persona, ¿no es cierto?, que toma decisiones económicas, ¿no es cierto?, se encuentra con situaciones como esta. ¿Ok? Más allá de ese problema, ¿no es cierto?, hay otro tipo de decisiones, ¿no es cierto?, donde las personas también toman decisiones que se comportan de esta misma manera. ¿Ok? Esa es un poco la idea de lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? De hecho, dijimos, ¿no es cierto?, este modelo, ¿no es cierto?, se aplica, este modelo de comportamiento, ¿no es cierto?, se aplica a un montón de cosas. Y dijimos, ¿no es cierto?, mira, qué sé yo, por ejemplo, el ahorro, ¿no es cierto? Es decir, ahí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la gente tiene que tomar decisiones entre dos bienes raros, consumo presente o consumo más adelante, ¿ok? En el futuro. Y hay una restricción, ¿no es cierto?, que es la restricción de tiempo. ¿Te das cuenta? La gente no vive para siempre, ¿no es cierto? Y por tanto, ¿no es cierto?, tiene ¿cómo se llama?, que decidir en base, ¿no es cierto?, a una proyección del tiempo que tiene. Su restricción finalmente es el tiempo. ¿Ok? Cuando ustedes tienen que decidir entre trabajar o no, ¿no es cierto?, de nuevo pasa lo mismo. ¿Ok? Si ustedes trabajan, ¿no es cierto?, bueno, obtienen plata con eso. La plata les sirve para comprar bienes. ¿Ok? La plata no vale por sí misma, vale por los bienes que puede comprar. ¿No es así? Pero hay una restricción implícita, ¿no es cierto?, que es el tiempo gastado, ¿no es cierto?, en trabajar. ¿No es así? El tiempo ustedes lo pueden asignar, ¿no es cierto?, a otras cosas entretenidas, como jugar a la pelota, ¿no es cierto?, como qué sé yo, como estudiar música, ¿no es cierto?, cualquier otra cosa de ese estilo, ¿no es cierto?, cosas más entretenidas. Y resulta, ¿no es cierto?, que incluso hay otro problema más ahí en ese caso, en ese ejemplo. Ocurre, ¿no es cierto?, que las personas además, ¿no es cierto?, muchas veces necesitan dinero justamente para que el tiempo que no lo dedican a trabajar, ¿no es cierto?, tenga alguna gracia. Si a ustedes les gusta leer, por ejemplo, tienen que tener plata para comprar libros. Plata para comprar libros significa que tienen que destinar un tiempo a trabajar. Si a ustedes les gusta, no sé, tocar un instrumento, ¿no es cierto?, tienen que tener plata para comprar el instrumento, ¿no es cierto?, antes de dedicarse a tocar un instrumento. ¿No es así? Resulta que las personas tienen también otra restricción, que es muy restrictiva, que es el tiempo del día. Uno tiene, no sé, 24 horas al día y no más que eso. Si uno le quita las 8 horas para dormir, ¿no es cierto?, tiene una cierta cantidad de tiempo bastante limitada, ¿no es cierto?, para dedicar a distintas actividades. De nuevo, va a ser algo como esto. ¿Ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto?, la idea. ¿Se entiende este asunto, muchachos? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que pasa una cosa bien curiosa, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto?, en clase anterior, en alguna clase anterior, ¿no es cierto?, dijimos, mira, este modelo de comportamiento nos dice que si la utilidad es como aparece ahí, ¿no es cierto?, la gente no se especializa en el consumo de nada, parcializa sus decisiones de alguna manera. ¿Ok? De hecho, lo más obvio de eso, ¿no es cierto?, es lo que ocurre en el supermercado. Cuando va la mamá al supermercado no compra una sola cosa, compra un poquito de un montón de cosas distintas. ¿No es así?
Pero también dice eso, ¿no es cierto? Y cómo se llama, que no existe el amarrete completo, ¿no es cierto? No existe la persona, ¿no es cierto?, que le guste solo el dinero. Algún tiempo, ¿no es cierto?, dedica a, qué sé yo, a jugar a la pelota, a hacer otras cosas que no sean por plata. ¿Se dan cuenta? Cuando las personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, se paran, ¿no es cierto?, qué sé yo, frente a la decisión de trabajar o no trabajar, ¿no es cierto?, pasa lo mismo. Van a trabajar una cantidad de horas, ¿no es cierto?, pero no van a dedicar todo el tiempo a trabajar. ¿Ok? Bueno, eso. Veamos algunos ejemplos que son importantes, ¿no es cierto?, para el caso de ustedes. ¿Ok? ¿Les parece? Y los vamos a ver dados vuelta para distintos lados, si les tinca. ¿Ok? Partamos, ¿no es cierto?, por el ejemplo, qué sé yo, del... a ver, uno que pudiera ser claro, bien claro para este asunto. Bueno, partamos por la decisión de ahorro. ¿Les tinca? Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que en ese caso, ¿no es cierto?, supongamos, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, qué sé yo, dos bienes raros. El consumo en el futuro y el consumo en el presente. ¿Ok? Como en todo problema económico de este tipo, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con un mapa de indiferencia, como este. La gente valora, ¿no es cierto?, el consumo presente, pero también valora el consumo futuro. A la gente le interesa, ¿no es cierto?, poder disfrutar de una vejez tranquila, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso, nosotros vamos a decir, mira, supongamos, por ejemplo, que si yo no sé, que la gente, ¿no es cierto?, tiene, esta parte va a ser medio enredada para ustedes. Lo vamos a simplificar, ya. Supongan ustedes, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, ¿no es cierto?, entonces una restricción de ingresos cualquiera. Que ustedes tienen un perfil de ingresos, ¿no es cierto?, ustedes saben cuánta es la riqueza que ustedes tienen, ¿no es cierto?, y cuánta plata pueden tener. Nos vamos a saltar cómo se determina eso, ¿no es cierto?, porque lo vamos a ver en el ejemplo que sigue. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, que si yo una restricción presupuestaria, por ejemplo, como esta. ¿Salió? Salió. Estoy aprendiendo a usar hasta una regla en esta cosa. Salió derechita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que esta es la tangencia. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que eso nos dice, ¿no es cierto?, cuánto van a dedicar de su ingreso, ¿no es cierto?, a consumo presente y cuánto van a dedicar a consumo futuro. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que si ustedes tienen un perfil de ingresos, por ejemplo, hoy día ustedes no ganan nada o ganan muy poco si trabajan, si alguno de ustedes trabaja. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que ustedes estén ganando, ¿no es cierto?, hoy día el ingreso de ustedes, ¿no es cierto?, sea poquito. ¿Ok? Por ejemplo, a lo mejor su ingreso de hoy día, ¿no es cierto?, el ingreso cero sea ese. Pero ustedes esperan, ¿no es cierto?, que en el futuro ganen más plata, cuando sean profesionales, que si yo quiero, trabajen con un buen sueldo, etcétera, etcétera. Fíjate que en ese caso, ¿no es cierto?, esta diferencia que está acá, ¿no es cierto?, va a ser deuda. Y lo que ustedes van a pagar acá, ¿no es cierto?, esto va a ser las amortizaciones de la deuda. Van a destinar parte del ingreso futuro a pagar lo que aumentaron en el consumo presente. Esto, chanchitos, es una decisión como cualquiera. ¿Estamos claros? Es una decisión como cualquier otra, como cuando uno decide comprar arroz o tallarines. ¿No me creen? ¡Juá, juá, juá! Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que hoy, en la actualidad, ¿no es cierto?, se ha discutido muchísimo, ¿no es cierto?, el tema de, qué sé yo, de lo que pasa con, qué sé yo, con el retiro de los fondos previsionales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y se han dicho cosas muy, muy raras, ¿no es cierto? Se ha dicho, por ejemplo, que, que la gente pobre no puede esperar, ¿ok? Que la gente está urgida, ¿no es cierto?, por plata, etcétera, etcétera. ¿No es así? La gente con plata, ¿no es cierto?, puede esperar, aguantarse un rato y qué sé yo qué. Bueno, en Chile, ¿no es cierto?, una de las cosas más curiosas que hay, ¿no es cierto?, es que en realidad los endeudados en Chile, ¿no es cierto?, los que tienen deudas, ¿no es cierto?, los que hacen algo como esto que está acá, ¿no es cierto?, los que hacen algo como esto que está acá, ¿no es cierto?, son los sectores medios de la población. No son los ricos, ni son los pobres. De hecho, los pobres son ahorrantes netos
en Chile. La gente más pobre en Chile, ¿no es cierto?, ahorra. Si ustedes miran la composición de deudas por estrato socioeconómico, ¿no es cierto?, se van a encontrar en una situación parecida a la de China con Estados Unidos. Hay una clase media en Chile, ¿no es cierto?, que está compuesta por profesionales, qué sé yo, ¿no es cierto?, que tienen deudas gigantescas. ¿Ok? Estamos hablando de algo así como el 75% del PIB, ¿no es cierto?, en deuda de personas. Y los ahorros provienen mayoritariamente, ¿no es cierto?, de la gente más pobre. ¿Qué tal? De hecho, ¿no es cierto?, uno podría dibujar la situación de alguien, ¿no es cierto?, que ahorra en este caso. Si quieren, dibujémoslo acá al lado, ¿no es cierto?, para no enredar el mono. Vamos a decir, mira, aquí tenemos otro individuo, ¿no es cierto?, que tiene una situación parecida. ¿Ok? Tiene, qué sé yo, nuestras curvas de indiferencia ahí. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que este tipo tiene una restricción presupuestaria acá. Ahí está la restricción presupuestaria de nuestro individuo 2, ¿no es cierto? De nuevo, consumo 1, consumo 0, ¿no es cierto? Entonces él decidió consumir acá. C0, C1, ¿no es cierto? De este otro individuo. ¿Ok? Pero este otro individuo, ¿no es cierto?, tiene un perfil de ingresos distinto. Este tipo, ¿no es cierto?, tiene este perfil de ingresos. ¿Ok? Fíjate que aquí, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que este tipo ahorra. ¿No es así? Y acá, ¿no es cierto?, gana menos plata, ¿no es cierto?, pero recibe los intereses del ahorro que hizo en el presente. ¿Qué tal? Lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? El mercado de capitales en la práctica lo que hace, ¿no es cierto?, es que pone de acuerdo, ¿no es cierto?, a personas de este tipo con personas de este tipo. ¿Ok? Estas personas que están ahorrando, ¿no es cierto?, juntan plata en un banco, por ejemplo, y el banco se la presta a estos otros que se están endeudando. En el tiempo se van cruzando, se van neteando las dos cuentas. ¿Ok? Esta es la decisión de consumo. Esto es consumo, ahorro. Simplificada, ¿no es cierto?, por supuesto, pero esto es básicamente lo que estamos viendo acá. ¿Se entendió, chanchitos? ¿Sí? ¿No hay problemas con eso? Este mismo esquema, ¿no es cierto?, lo podemos aplicar para el caso, ¿no es cierto?, de la decisión de trabajar, cuánto trabajar. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer algo, vamos a hacer un monito, ¿no es cierto?, que a ustedes les va a sonar complicado. ¿Les tinca? Hagamos un monito complicado. Vamos a decir, mira, aquí lo que vamos a decir, ¿no es cierto?, es que este tipo, ¿no es cierto?, tiene que lidiar con esta decisión. Vamos a decir, mira, este tío, ¿no es cierto?, tiene que elegir entre horas de trabajo y ingreso en plata. Las horas de trabajo tienen un tope máximo, 24 horas. O sea, nadie puede trabajar 24 horas, digamos, pero bueno, pero eso es la cantidad de horas que puede tener al día. ¿Y ahí qué pasó? Está acá, no tiene nada que ver con nada. ¿Cómo son las curvas de indiferencia en este caso? La gente es feliz subiéndose por este eje, pero no es feliz trabajando para acá. Fíjate que en este caso, ¿no es cierto?, lo que yo voy a encontrar, ¿no es cierto?, es que las curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, ahora tienen pendiente positiva. Son algo así como eso. Y crecen en este sentido. ¿Ok? Aquí tenemos una curva de utilidad 0, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una curva de utilidad 1, ¿no es cierto? Lo que sea. ¿Ok? ¿Cómo sería su restricción presupuestaria ahora? ¿Qué tal?
No es que quiera molestar con este monito, ¿no es cierto? Esta cuestión tiene mucho sentido. En realidad, ¿no es cierto? La restricción presupuestaria en este caso, ¿no es cierto?, tiene pendiente positiva, ¿ok? Porque se expresa, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. ¿Cuál es la restricción de él? Es la cantidad de pesos por hora de trabajo. O eso es lo mismo que el salario por hora. ¿No es así? Salario por hora, ¿no es cierto?, es simplemente una recta, ¿no es cierto?, que parte, por ejemplo, aquí. Supongamos, ¿no es cierto?, que si yo que al tipo le pagan poquito. Supongamos que al tipo le pagan poquito, ahí, ahí, por ejemplo, supongamos que le aumento el sueldo, ¿no es cierto?, por ejemplo, por ahí, digamos, para hacerlo más dramático simplemente. Supongamos que sea por acá. Supongamos que sea por ahí. Esta es mi relación, ¿no es cierto? W, salario por hora. Esta es la 1, esta es la 2, etc. ¿Ok? Fíjate lo que nos va ocurriendo acá. A un salario por hora muy bajo, ¿no es cierto?, la gente trabaja poquito. A un salario por hora más alto, la gente trabaja más horas. L0. Si yo le subo el salario, ¿no es cierto?, la gente trabaja todavía más. L1. Pero si yo le subo todavía más el salario, la gente trabaja menos. L2. Fíjate, ¿no es cierto?, que esto configura lo que se conoce como la oferta por trabajo. ¿Ok? Esta oferta por trabajo, ¿no es cierto?, tiene esta forma. Esto que está acá, ¿no es cierto?, chanchitos, es la oferta de trabajo. Oferta de trabajo. Ustedes me van a decir, ¿y eso de dónde salió, profe, no? Lo más probable es que me digan algo como eso. ¿Dónde la vio? Bueno, esto que les parezca raro, ¿no es cierto, chanchitos? Esto ocurre. Esto ocurre, ¿no es cierto?, en algunos países, ¿no es cierto?, que si yo se observan comportamientos como este. Efectivamente, ¿no es cierto?, cuando sube el salario, ¿no es cierto?, la gente tiende a querer trabajar más. ¿Ok? Porque el salario es bueno. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en Chile, hace mucho rato, ¿no es cierto?, que por ejemplo, que la oferta de trabajo femenina, ¿no es cierto?, es procíclica, es que se llama, ¿no es cierto? Es decir, cuando aumentan los salarios, las mujeres salen a trabajar. Cuando los salarios bajan, ¿no es cierto?, las mujeres se van para la casa. Dejan de trabajar. Eso hace mucho rato que viene ocurriendo, desde la década de los 80, finales de la década de los 80, que pasa eso en Chile. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo acá? En la medida que va aumentando el salario, ¿no es cierto? Claro, el salario, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, el salario representa el costo, ¿no es cierto?, de sacrificar horas de ocio, de estar en la casa, ¿no es cierto?, que si yo estar con los hijos, ¿no es cierto?, hacer lo que quieran, ¿no es cierto?, de jugar a la pelota, o de estudiar, ¿no es cierto?, una carrera. En la medida que aumenta el salario, ¿no es cierto?, que si yo la gente encuentra atractivo. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, si yo les digo, oye, ¿sabes que tengo un trabajo, ¿no es cierto?, que si yo para ustedes, para algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que no requiere título, ¿no es cierto?, sino que requiere estar en el segundo año de trabajo social, ¿no es cierto?, y le pagan 2 millones de pesos mensuales. ¿Qué tal? ¿Cuántos de ustedes siguen en clase? Y si yo les digo que el salario es de 3 millones, y si yo les digo, oye, ¿sabéis qué? Si ustedes quieren ser constituyentes, ¿no es cierto?, ustedes pueden ser constituyentes, ¿no es cierto?, y el salario son 2 palos y medio. ¿Cuántos de ustedes se quedan aquí? Probablemente muchos de ustedes van a salir a trabajar por un tiempo, a lo mejor, ¿no es cierto? Pues, tómenlo como quieran, ¿no es cierto? Muchos de ustedes van a salir a trabajar en la medida que aumenta el salario. Pero hay personas, ¿no es cierto?, que simplemente, ¿no es cierto?, no les interesa trabajar o sea, llega un momento, ¿no es cierto?, que si el salario por hora es muy alto, ¿no es cierto?, bueno, la gente va a empezar a trabajar más, ¿no es cierto? Pero en algún minuto, ¿no es cierto?, va a querer gastarse la plata. Alzas del salario, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es que la gente reduzca la oferta de horas de trabajo. ¿Se dan cuenta?
De hecho, este fenómeno, ¿no es cierto?, uno lo observa en países como Alemania. Alzas del salario por hora, ¿no es cierto? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, lo que termina por ocurrir, ¿no es cierto?, es que la gente ofrece menos trabajo, está menos dispuesta a trabajar. Prefieren reducciones de jornada si les suben el salario por hora. Porque necesitan tiempo, ¿no es cierto?, para gastarse la plata que ganan. ¿Ok? Bien, este monito, ¿no es cierto?, tiene la gracia, ¿no es cierto?, que refleja directamente, ¿no es cierto?, la oferta de trabajo, ¿ok? O sea, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, directamente, ¿no es cierto?, la disposición de trabajar, ¿no es cierto?, de las personas ante cambios en el salario, ¿ok? Este diagrama se podría haber hecho de otra manera, ¿ok? Uno podría haber mostrado acá, ¿no es cierto?, en lugar de las horas de trabajo, podría haber mostrado, qué sé yo, la cantidad de horas de ocio, la cantidad de horas que no trabaja, ¿no es cierto? Y en ese caso habría trabajado con dos bienes, y probablemente el monito habría tenido una presentación más consistente con lo que habíamos estado viendo hasta aquí. Aquí estamos enfrentando un bien contra un mal, el tiempo trabajado contra el ingreso, ¿ok? No es la única manera de representar el problema del mercado del trabajo, como les digo, ¿ok? Pero tiene la gracia, ¿no es cierto?, de que es muy directo. El esquema este, ¿no es cierto?, es muy directo. O sea, de hecho, ¿no es cierto?, como les digo, uno podría haber hecho un monito, ¿no es cierto?, diciendo, mira, tenemos acá el ingreso, ¿no es cierto?, de las personas, y acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, es el ocio, el tiempo de estar guardado en la casa. Ahí en ese caso habríamos tenido un esquema como este. ¿Ok? Y habríamos tenido, ¿no es cierto?, un costo por hora, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, una decisión de trabajar que podría estar dada por una relación que está acá. Y esto tendría, ¿no es cierto?, entonces la misma relación. El costo alternativo del ocio. El salario por hora, ¿no es cierto?, sobre el tiempo de ocio. ¿Ok? Es la misma relación. Se podría haber visto de otra manera, pero esto tiene la gracia, ¿no es cierto?, de mostrar directamente la función de oferta de trabajo. ¿Ok? En otros cursos más locuaces, ¿no es cierto?, en que hemos visto este mismo tema, ¿no es cierto?, me han dicho, oiga, profe, ¿cómo se llama? Pero eso, ¿cómo se sujeta, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de las necesidades de las personas, ¿no es cierto? O sea, si el salario es muy bajo, ¿significa que nadie trabaja? Esa es otra pregunta. ¿Ok? Cuidado con esto. Esto es la oferta de horas de trabajo. ¿Ok? No es la oferta, ¿no es cierto?, no es la decisión de trabajar de un grupo familiar, por ejemplo. ¿Ok? Lo ejemplifiqué este caso, ¿no es cierto?, con el caso del trabajo de las mujeres, ¿no es cierto? Justamente porque está claro, los estudios en Chile muestran, ¿no es cierto?, que la decisión de trabajar de las mujeres no es independiente, ¿no es cierto?, de la decisión de trabajar de los hombres en grupos familiares. La decisión de trabajar en un grupo familiar, de incorporarse o no al mercado del trabajo, ¿no es cierto?, es una decisión distinta, es una decisión familiar. ¿Ok? Esa decisión también puede mostrarse con un gráfico, con un esquema como este. ¿Ok? Pero es una decisión distinta. Esta es la decisión de la cantidad de horas ofrecidas en el mercado. Alguien me va a decir, oiga, profe, pero hay, los contratos de trabajo, ¿no es cierto?, tienen una cantidad de horas predefinida. Sí, pero esa cantidad de horas predefinida, ¿no es cierto?, es una vinculación contractual. La gente puede decidir, ¿no es cierto?, antes de firmar el contrato, ¿no es cierto?, cuántas horas va a trabajar. Estando en el trabajo, ¿no es cierto?, también incluso puede decidir, ¿no es cierto?, si se hace horas extras o no, por el sueldo que le pagan. Y de hecho, ¿no es cierto?, hay muchos trabajos, ¿no es cierto?, en los cuales la jornada, ¿no es cierto?, de trabajo es flexible. ¿Ok? Es flexible, ¿no es cierto?, está sujeto, qué sé yo, a condiciones de horas, qué sé yo, los trabajos informales, por supuesto, que son lo mismo, ¿no es cierto? Que si ustedes van ahí al Sodimac, ¿no es cierto?, se van a encontrar con un montón de viejos, ¿no es cierto?, que ofrecen trabajo de gafitería. ¿No es así? Bueno, el gafiter, ¿no es cierto?, decide cuántas horas trabajar por su cuenta. O sea, pone un teléfono ahí, ¿no es cierto?, y si tiene ganas de descansar, ¿no es cierto?, no contesta el teléfono, ¿no es cierto?, o la apaga y se acabó la historia. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere esta decisión. ¿Ok? La decisión de participar o no en el mercado del trabajo es una decisión distinta. ¿Ok? La decisión de cuántas horas trabajo, pero no es muy distinta de esto que está acá. ¿Ok? Lo que pasa es que involucra a más personas, no más que eso. ¿Ok? Eso. ¿Dudas sobre este punto? ¿Todo tranquilo? ¿No hay problemas con esto?
Fenómeno. Ah, quizás un punto que valdría la pena considerar, ¿no es cierto?, es el caso de la oferta de la demanda por caridad. ¿Les tinca eso? Mm. Ya, veamos la demanda por caridad, ¿no es cierto? Y vamos a ver, y vamos a dejar vamos a ver, es el último punto que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, como un ejemplo de esto que está acá. Lo vamos a ver, ¿no es cierto?, solo porque la demanda por caridad, ¿no es cierto?, es un concepto bien importante, ¿no es cierto? Podríamos ver la próxima, pero lo podríamos dejar para la próxima clase, ¿no es cierto? Lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la aversión a la desigualdad, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora vamos a ver la demanda por caridad simplemente, ¿no es cierto?, como una aplicación de este mismo esquema, ¿ok? Mira, ¿qué es lo que ocurre? ¿No es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, es importante, ¿no es cierto?, porque lo vamos a ver, de hecho vamos a volver sobre este tema, ¿no es cierto?, cuando veamos los criterios de justicia social, ¿ok? De nuevo, ¿no es cierto?, tenemos nuestro esquema, ¿ok? Y aquí vamos a decir, ¿no es cierto?, que vamos a tratar de darle un nombre, ¿no es cierto?, vamos a decir el ingreso del vecino, el ingreso del prójimo, el I sub P. Y aquí, el ingreso mío. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, a ver, aquí la única chiste de este asunto, ¿no es cierto?, es que uno podría suponer, ¿no es cierto?, de que en realidad habría un cierto sesgo, ¿no es cierto?, de las preferencias, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, a mí me importa, ¿no es cierto?, lo que le pasa al prójimo, ¿no es cierto?, a lo mejor me gustaría que las demás personas fueran ricas, ¿no es cierto?, me gustaría que las demás personas vivan bien, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto?, pero en realidad me importa más cómo viva yo, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿no es cierto, chanchitos? Lo único que uno podría decir, ¿no es cierto?, es que en realidad estas curvas de indiferencia deberían ser algo como raro, ¿no es cierto?, podrían ser algo así como esto. ¿Qué tal? Por supuesto, ¿no es cierto?, habrá una restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, pero en este caso la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, es simplemente la igualdad. Da lo mismo quien gane la plata, ¿no es cierto?, pero supongamos que la gana yo, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que yo voy a tener una restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, digamos, por ejemplo, aquí son 45 grados, imaginemos, ¿ok? Supongamos, ¿no es cierto?, que yo puedo optar, ¿no es cierto?, a una cosa como esta. ¿Cuál es el problema con esto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que yo estaría en un punto como este. Yo optaría como un punto como este, con mucho ingreso para mí, ¿no es cierto?, y poco ingreso para mi vecino, porque yo soy más feliz con el ingreso para mí. ¿Se dan cuenta? Fíjate que si yo quiero pasar, ¿no es cierto?, de este punto, digamos, con este ingreso mío y este ingreso del prójimo, ¿no es cierto?, llamémoslo 1, llamémoslo 0, ¿no es cierto?, si yo quiero ser feliz y pasar a la siguiente curva de indiferencia, ¿no es así? Fíjate, ¿no es cierto?, que me bastaría con que yo aumente en esto el ingreso mío 1, para pasar a la curva de indiferencia 1, digamos, para ser un grado más feliz. Si yo quiero pasar a ese mismo grado más de felicidad, ¿no es cierto?, pero dándole plata a mi vecino, fíjate todo lo que se necesita para eso. Ingreso del prójimo 1. Se necesita todo esto. Un poquito más de plata para mí, ¿no es cierto? Y yo soy igual de feliz, ¿no es cierto?, que dándole todo esto al vecino. Fíjese que la diferencia, ¿no es cierto?, está en que estas curvas de indiferencia tienen un sesgo. Yo soy más feliz con el ingreso mío que con el ingreso de mi vecino. Pero esto significa también, ¿no es cierto?, de que yo tengo, ¿no es cierto?, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, en algún punto, de cuando yo sea muy platudo, ¿no es cierto?, de que a mí me guste regalarle plata al vecino. ¿Se dan cuenta? De hecho, ¿no es cierto?,
A lo largo de esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, hay un punto como este, por ejemplo. Esta combinación, ¿no es cierto?, significa que yo tengo más plata, ¿no es cierto? A ver, marquémoslo con rojo ese punto. Este punto que está acá, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que es factible desde el punto de vista de la restricción presupuestaria. Este punto que está acá. En este punto, ¿no es cierto?, yo tengo un ingreso, ¿no es cierto?, que es mayor que el anterior. Y mi vecino es todavía más pobre que la situación inicial. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí, desde este punto, ¿no es cierto?, para moverse hacia el óptimo de mi propia felicidad, ¿no es cierto?, significa que yo tengo que regalarle algo de plata al vecino. Me muevo en esa dirección. Tengo que regalar plata. Hasta llegar a este otro punto, ¿no es cierto?, donde la felicidad es máxima. En este punto, ¿no es cierto?, de nuevo, la utilidad marginal del ingreso mío sobre la utilidad marginal del ingreso del vecino es igual a la relación de precios. ¿Qué es la relación de precios? Al precio del ingreso mío sobre el precio del ingreso del vecino, del prójimo. Chanchito se los presento. Esto es lo que se conoce como la demanda por caridad. ¿Okay? La gente está disponible, ¿no es cierto?, para regalar plata. La gente puede regalar plata, ¿no es cierto?, porque es más feliz, ¿no es cierto?, en el contexto en que todos tenemos algo de lucas, ¿no es cierto? No me gusta ver la miseria, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, yo estaría disponible para regalar plata. ¿Ok? Estos son un bien como cualquier otro. ¿Estamos ya ellos? De hecho, el negocio, ¿no es cierto?, de la caridad, ¿no es cierto?, uno lo ve todos los días, ¿no es cierto? Si ustedes van a misa, por ejemplo, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay tipos que están pidiendo moneditas parados en la puerta de la iglesia, ¿no es así? Si ustedes van al estadio, ¿no es cierto?, no se van a encontrar con gente pidiendo moneditas parados en la puerta del estadio. ¿O no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, ¿por qué los mendigos se instalan en la puerta de la iglesia y no en la puerta del estadio? ¿Alguna idea de por qué es eso? Bueno, parece bastante fácil, ¿no es cierto? Parece bastante obvio, ¿no es cierto? La gente que va a la iglesia, ¿no es cierto?, está sensible a esto, a la condición de los vecinos. Ahí está la estrategia de marketing. El hecho de que los mendigos se paren en la puerta de la iglesia, ¿no es cierto?, no es más que una estrategia de marketing. La gente en la iglesia está más consciente, ¿no es cierto?, de las necesidades del vecino. Cuando va al estadio va a puro pasarlo bien, ¿no es cierto?, y que si yo no está consciente de este asunto. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, es público y sabido, hace muchos años que se sabe, ¿no es cierto?, que los mendigos ganan más plata, ¿no es cierto?, que un trabajador de salario mínimo, por ejemplo. Ganan muchísimo más que un trabajador de salario mínimo. Pero además, de hecho, esto también es bastante cultural. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, no sé si lo han observado, ¿no es cierto?, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto?, porque hace mucho tiempo que uno no va, pero si ustedes van a Tacna, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que, qué sé yo, con que la gente eso que pide moneda en las esquinas de las calles, ¿no es cierto?, en Tacna no existen. La gente pidiendo en los restaurantes, ¿no es cierto?, tampoco existe en Tacna. ¿Por qué cruzando 50 kilómetros, ¿no es cierto?, nosotros encontramos que la industria que la industria de la caridad, ¿no es cierto?, está tan desarrollada en Chile y no en Tacna? ¿Por qué la industria de la caridad está desarrollada en Chile y no en Tacna? Pregunta. ¿Por qué en Chile hay un montón de gente, ¿no es cierto?, pidiendo en las esquinas de las calles, en qué sé yo, en la puerta de la iglesia, en los restaurantes, en los paseos peatonales, y en Tacna no? ¿Por qué? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna idea?
Tarea, para que la piensen un poquitito. Caca, caca. Bien, a ver, chanchitos, no los vamos a presionar, ¿no es cierto?, con preguntas complejas, ¿no es cierto? Pero puede ser como una estrategia de marketing en ese sentido, como que hayan muchos mendigos en Tacna, desfavorece, por ejemplo, al turismo. Sí, pero acá los mendigos de acá no están conectados con Cernatur y ella tampoco, po. No sé, yo creo, ¿no es cierto?, que no hay una coordinación, ¿no es cierto?, entre los servicios de turismo y los mendigos. ¿Cachai? No, no, Mira, no, 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 pero la palabra mendigo, ¿no es cierto?, todo esto, cuidado con esto, ¿no es cierto?, suena horrible la palabra mendigo, ¿no es cierto? Eh, no sé si en realidad hay gente en situación de calle. claro, o sea, no sé si será gente, de hecho no creo que sea gente en situación de calle, como te digo, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo que se sabe que en Chile, ¿no es cierto?, la gente que se dedica a la mendicidad, ¿no es cierto?, no es necesariamente gente en situación de calle. Como te digo, la gente en situación que anda mendigando, para decirlo de una forma bien directa, ¿no es cierto?, a pesar de que no me gusta para nada el término, en general, ¿no es cierto?, no es gente tan pobre. Yo me acuerdo cuando yo era chico, ¿no es cierto?, cuando don Francisco hacía la prueba, ¿no es cierto?, de ir a pedir monedas al centro. Si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, incluso, ¿no es cierto?, en algunas ciudades de Chile, eso es público y notorio, se sabe, ¿no es cierto?, lo podéis ver aquí mismo en Arica, las esquinas, ¿no es cierto?, tienen propietarios. No, tú no te podés ir a pedir moneditas a la esquina de Diego Portales con la sola. Te puede pasar algo muy feo. Eso ya tiene dueño. ¿Te das cuenta? Eh, eso es un negocio. Y hay gente probablemente, ¿no es cierto?, dedicada a esa actividad, ¿no es cierto?, que no sea ni tan pobre. ¿Te das cuenta? Ahora, en estos tiempos de restricción, que si yo empiezan a aparecer algunos mendigos espontáneos, pero si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, los mendigos que están en determinadas esquinas, ¿no es cierto?, son siempre los mismos. Qué casualidad, ¿o no? Es una industria, cuidado con eso. Es una industria que ¿cómo se llama?, que está explotando este negocio, el negocio de la caridad. Y no hay mendigo, ¿no es cierto?, cuando la gente no da plata nomás. Corto y sencillo. Claro, Tacna, ¿no es cierto?, es una ciudad más pobre en general, ¿no es cierto?, el ingreso per cápita de los tacneños, ¿no es cierto?, es bastante más bajo que en Chile. La gente que anda en la calle en Tacna, ¿no es cierto?, no suele ser la gente de plata en Tacna, eh, y socialmente es bastante menos aceptado, ¿no es cierto?, la mendicidad, ¿no es cierto?, en Perú que en Chile. Por tanto, no hay mendigo. ¿Se da cuenta? El negocio es malo en Perú. Ese es el asunto. ¿Cachai? Qué fuerte lo que dijimos, ¿no? Está muy fuerte. ¿A alguno de ustedes le dolió la guata o no? Ya, fin. Oye, a ver, esta cuestión, ¿no es cierto? Aquí hay dos o tres cosas más, ¿no es cierto?, pero no las vamos a ver ahora porque no tenemos tiempo. Este tema, ¿no es cierto?, vamos a destacar la importancia que tiene solamente. Esta base, ¿no es cierto?, de hecho, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, son el fundamento de lo que se conoce como el enfoque utilitarista en bienestar social. ¿Ok? Lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no es cierto? Los filósofos clásicos, ¿no es cierto?, no admiten, ¿no es cierto?, las transferencias obligatorias entre personas. Que si en un país como Estados Unidos, ¿no es cierto?, que si yo, hoy día hay una tremenda discusión respecto, ¿no es cierto?, del sistema sanitario norteamericano, ¿no es cierto?, porque los gringos simplemente no entienden por qué hay que regalar seguros de salud. Así de corto. A ellos les parece perfectamente legítimo, ¿no es cierto?, que si una persona trabaja tenga seguro de salud. Y si no trabaja, entonces no tiene seguro de salud. Y si no quiere pagarlo, entonces se tiene que morir en la calle si le pasa algo. ¿Te das cuenta? Para ellos es súper raro, ¿no es cierto?, que si yo que un gobierno federal le imponga a toda la comunidad norteamericana, ¿no es cierto?, de que hay que regalarle un seguro de salud a todo el mundo. Acceso universal a la salud, ¿pero por qué? A nosotros nos parece nada de raro. De hecho, el sistema público de salud nuestro es muchísimo más generoso que el norteamericano. ¿Ok? O sea, con una persona acá que no cotiza, que no trabaja, que nada, ¿no es cierto?, si tiene algún problema va a dar al hospital y lo atienden igual.
y acá en Chile, ¿no es cierto?, se atiende un montón de gente que son extranjeros, por ejemplo, ¿no es cierto? El turismo de salud, ¿no es cierto?, existe hace mucho tiempo, y muy notorio en Arica, ¿ok? Yo trabajé, ¿no es cierto?, que sé yo, haciendo los estudios de red de salud, ¿no es cierto?, el año pasado, y la cantidad de atenciones a extranjeros indocumentados en el hospital de Arica, ¿no es cierto?, es gigantesca, son miles de casos. Bueno, eso en un país como Estados Unidos es impensable. Cuando tú vas a un hospital en Estados Unidos y no tienes seguro, te mandan de vuelta para la casa, ¿no es cierto?, con viento fresco. ¿Ok? En muchas tradiciones liberales, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, opera de esta manera. ¿Ok? La única transferencia legítima, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, la única asistencia social legítima es la voluntaria. ¿Ok? Ese es el sentido que tiene el estudio de cosas como esta, como de la demanda por caridad, ¿no es cierto?, qué sé yo, la aversión a la desigualdad y otras cosas más. ¿Ok? Y un poco lo que vamos a ver también con el análisis de curvas de indiferencia en la próxima clase, ¿no es cierto? Un poco para ir fijando conceptos, que estamos preparando, si se quiere, ¿no es cierto?, conceptos de lo que vamos a ver más adelante como teorías de la justicia. ¿Ya? Por ahí va un poco el interés de este tema. ¿Ok? Pero es súper importante que lo tengan claro, ¿ok? O sea, de nuevo, conceptualmente, ¿no es cierto?, la mendicidad no es más que una industria cualquiera que está explotando esto, una demanda por caridad, ¿no es cierto?, que existe en todo el mundo. A la gente, ¿no es cierto?, a las personas le importa lo que le pasa al vecino. Bueno, a ver, hay algunos que no, digamos, o sea, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, ¿no es cierto?, cuando tenía probablemente la edad de ustedes, ¿no es cierto?, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto?, yo vivía en un barrio en Santiago, ¿no es cierto?, donde había gente con harta plata, ¿okay? Y había un vecino que se había comprado un Porsche. Yo lo encontraba increíble, ¿no es cierto?, esa cuestión, ¿no es cierto?, porque andar paseando en un Porsche, ¿no es cierto?, por Santiago, ¿no es cierto?, en tiempo de dictadura, era como andar contando plata delante de los pobres, o sea, ¿a quién frente a quién presumes? Frente a gente que no tiene que comer, tú te paseas en un Porsche. Yo encontraba que había que ser muy carajo para eso, ¿sí? O sea, había que ser muy cararraja, ¿no es cierto?, para comprarse un Porsche en un país como era Chile en esa época. Hoy día no es tan raro, digamos, o sea, hoy día, ¿no es cierto?, hay mucha gente con plata, que sé yo, ¿no es cierto?, y a lo mejor hoy día, a lo mejor se podría quizás entender que alguien se quiera comprar un Porsche. De hecho, aquí venden Ferrari y cosas de ese estilo. Pero en esos años yo lo encontraba tan extraño, ¿no es cierto?, que una gente tuviera la pana para andar presumiendo de tener un Porsche, ¿no es cierto?, en un país donde la gente se estaba muriendo de hambre. Lo encontraba muy extraño. Eso significa, ¿no es cierto?, que esa gente, ¿no es cierto?, es muy poco sensible a la situación de los vecinos, digamos, le importa un carajo, ¿te das cuenta? Pero la mayor parte de la gente, ¿no es cierto?, sí le importa lo que le pasa al vecino, ¿ok? Y nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con situaciones como esta, ¿ok? Con situaciones como esta, ¿no es cierto?, en que incluso la gente está dispuesta, es óptimo para ellos, ¿no es cierto?, regalar parte de su plata, ¿no es cierto?, para que otros estén mejor, porque ellos quedan mejor con eso. ¿Te das cuenta? Hay gente, ¿no es cierto?, a la que le da un poco de pudor, ¿no es cierto?, ostentar la plata que tienen. ¿Te das cuenta? De hecho, sienten una cierta culpa, ¿no es cierto?, por tener más fortuna que otros. ¿No es así? Que si usted le pregunta a Leonardo Farca, ¿no es cierto?, ¿por qué anda regalando plata a la gente? Es porque él no sé, si se compra un reloj de oro más, ¿no es cierto?, no le hace tan feliz como regalarle la plata, ¿no es cierto?, a un deportista, a una persona pobre o algo por el estilo. ¿Te das cuenta? Es esto, es la demanda por caridad, de nuevo. Y esto, de hecho, da origen a una industria. ¿Ok? Bueno, eso. Chachitos, dudas, inquietudes, alcances, observaciones, quejas de hoy. ¿Todo bien?